algo que muestre su gloria en ti. Lo vemos en cada uno de los discípulos. Cada uno tuvo un proceso con Jesús. El más significativo que podemos hablar es el de Pedro. Pedro fue mudado de un hombre ordinario, un hombre vulgar, un pescador rústico, de doble ánimo, a una persona segura, a una persona valiente, a una persona elocuente en el momento de hablar. ¿Lo hizo porque se metió en un instituto? No. Lo hizo porque cuando recibió ese llamado dijo: sí, Señor, te sigo. Y seguir a Cristo es sinónimo de cambio. Seguir a Cristo es sinónimo de que algo en tu vida va a cambiar. No vas a ser la misma persona que cuando lo recibiste.